Shalom, shalom y bienvenidos a nuestro estudio de este día de hoy. Tenemos la aliyah número 6. Bendito sea el Abacadosh. La aliyah número 6 de la Parashá 41, Pinjas. Reencontramos la aliyah, la encontramos en Bamidbar, números 28, 16 al 29, 11. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Tenemos entonces la aliyah número 6. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en esta hora? Uno es Pesaj y la fiesta de los panes sin levadura Hamatzot. La otra es Shavuot, que es la fiesta de las semanas o de las primicias, también conocido como Pentecostés. Y el otro es Yom Teruah, el día del toque de trompeta, de shofar, que es Rosh Hashanah, que es un Rosh Hodesh. Y el cuarto, pues Yom Kippur. Bendito sea el día de la expiación, bendito sea el nombre de nuestro Adón, de nuestro eterno Padre Celestial. Este fragmento de la Torá, la Aliyah 6, corresponde precisamente a una parte central de la Parashá Pinjas. El tema transversal de toda esta sección es la regulación detallada de las ofrendas comunitarias adicionales, Musaf, que el pueblo de Israel debía presentar en el Mishkan, en el Beit Hamidash o tabernáculo, como lo hemos conocido, durante los días consagrados y las festividades del año litúrgico. Entonces, como vamos a estar leyendo la palabra, vamos a hacer esta bendición, esta braja de la Torah. Baruch atah Yehei Vahei, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol, hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Yehei Vahei, noten ha-Torah, Baruch atah Yehei Vahei, noten ha-Kadosh Torah. Gracias le damos al Eterno que eso nos ha regalado su Kadosh Torah. Y veamos entonces, primer tema, Pesaj y la fiesta de los panes sin levadura. Dice el Eterno allí en esta porción de Bamidbar 28 del 16 al 25. Está dando una instrucción precisa que en el primer mes, en el día 14 del mes, es Pesaj de Yud He Bajei. Y luego nos dice que en el día 15 habrá la festividad o empieza la festividad de Matzah, que comeremos matzah, que son panes sin levaduras por 7 días. Y nos aclara que el primer día de qué? De la fiesta de panes sin levadura de Hamatzot. El primer día habrá convocación Kadosh Mikra Kodesh. Ahorita vamos a explicar ese término. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Luego nos habla acerca de cuáles son las ofrendas que se deben de presentar. Bendito sea el nombre de nuestro Adón. Ustedes pueden seguir allí con la lectura y saber que yo quiero para poder avanzar un poco, pues que podamos seguir como con la enseñanza. Entonces ustedes sí tómense la tarea de estar leyendo. Yo ya lo leí todo, pero ustedes también tomen la tarea. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, se establece el día 14 del primer mes. ¿Cuál es el primer mes? El mes de Aviv, primavera. Aviv es primavera. Entonces ya sabemos. ¿Cómo sabemos cuál es el primer mes? El primer mes es cuando empieza primavera. Eso es muy importante. En algunos, bueno, muchas personas también le llaman al mes de Aviv, le llaman el mes de Nisan. Entonces, pero el día 14 de ese primer mes de Aviv empieza o es la preciosa fiesta de Pesaj. Al día siguiente, a partir del día 15 se manda el Eterno que durante 7 días se celebre comiendo panes sin levadura. Y eso es lo que nosotros llamamos matzot. Matzot. ¿Qué es ja entonces? Pues es el artículo, ¿cierto? Se decreta santa convocación. Y en la santa convocación hay una abstención de trabajo secular para el primer y para el séptimo día. El primer día de los panes sin levadura y el séptimo día. Se detallan las ofrendas específicas: becerros, carneros, corderos, granos, libaciones, macho cabrío, que es ofrenda para el pecado y expiación. Bendito el abacados. Luego tenemos una pregunta muy interesante y es, ¿celebramos Pesaj en dónde? ¿En casa o en la Keilah? Yo sé que voy a decir algo que es bastante controversial, bastante controversial, pero yo creo que nosotros tenemos que empezar a corregir
muchas cosas que no hemos corregido hasta ahora. Ya en un estudio anterior mostramos que corregimos el asunto del diezmo. ¿A quién se le debe dar el diezmo? Corregimos una enseñanza de vieja data, de mucho tiempo, pero ya la corregimos. Ahora vamos a hacer esta corrección. Yo espero que los que están aquí en sala y los que nos van a estar viendo en las diferentes plataformas tengan un poco de paciencia y, y ustedes empiecen a entender, bueno, vamos a mirar, o por lo menos, espere, yo esgrimo toda la idea y luego usted dice si está de acuerdo o en desacuerdo. Pues eso es algo bastante personal, seguro usted haya entendido. Pero vamos entonces a resolver este enigma. ¿Pesaj en casa o en la Keilah? Shemot, Éxodo 12, 1 al 14, nos dice acerca de en dónde es. Nos dice que Jehová habló con Moshe y Aarón en la tierra de Misrayim. Él dijo, ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y di, en el 10º día del mes de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia, excepto si la familia es muy pequeña para un cordero entero, entonces él y su vecino del lado compartirán uno, dividiéndolo en la porción al número de almas que van a comerlo. Tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año y lo puedes escoger de entre cualquiera de los corderos o de los carneros. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre anocheceres. Es decir, todos los que ya habían tomado esos corderos, todos lo van a matar porque la multitud de la asamblea no significa que sea una reunión, sino que la multitud de la asamblea es todos los del pueblo. Ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta a la entrada de la casa. Y cuando nosotros vamos a mirar en hebreo, esta palabra aquí, casa, vemos claramente que es Bajit y Bajit es casa de familia, en donde lo coman. Esta noche comerán la carne asada al fuego, sigue diciendo bla, 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 con matzá y marrón. Bla, 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 no es algo grosero. Y es simplemente dice algo más, pero ustedes lo pueden seguir allí la lectura. No la coman cruda o hervida, sino asada al fuego. El- los puntos significan para los que no saben que el texto ahí continúa, pero que ustedes lo siguen leyendo. Nada quede hasta la mañana, si algo queda, quémenlo. Aquí está como lo han de comerlo, con sus cintos abrochados, sus sandales en sus pies y su vara en su mano. Y lo tienen que comer apresuradamente. Es el pesa, pasar por alto de Yujei Bajei, porque esa noche yo pasaré por la tierra de Misraim, mataré a todos los primogénitos en la tierra de Misraim. Y yo ejecutaré juicio contra todos los dioses de Misraim. Yo soy Yujei Bajei. Entonces, mire lo que tenemos. Sigue diciendo el Eterno, la sangre servirá como señal que marca las casas. Mire qué interesante, casas en plural. Y volvemos nuevamente a la misma palabra. Allí era Bajit, casa, y aquí es Batijim, más o menos, que son casas, o Batijim, ¿cierto? Que son casas, donde ustedes están. Mire lo que dice la palabra. Casas de familia donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, pasaré por alto de ustedes. Mire lo que el Eterno nos está diciendo. Y Él nos dice, esa le van a poner, esa sangre, ustedes la ponen en los postes, en el dintel del marco de la puerta. Y hay algo muy interesante, mira acá lo que dice en el verso 22. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su Bayit, casa de familia, hasta la mañana. Hasta la mañana. ¿Qué nos dice entonces el Eterno? Nos dice, para poder entender esto, para poder entender, qué es lo que estamos hablando, tenemos que entender cuál es el concepto de Mikra Kodesh, que es convocación santa, y cuál es el concepto que el Eterno nos venía aquí hablando acerca de casa de familia. Desde la perspectiva hebrea, el concepto de santa convocación o Mikra Kodesh conecta el reposo con la comunidad y el estudio de la Torah. ¿Cómo se entiende cada aspecto?
En Bamidbar 28:16 dice, en el primer mes, en el día 14 del mes, es Pesach de Yujei Bajei. Y el día 15 será, del mes, habrá festividad. Matzá será comido por 7 días. El primer día, pero ¿el primer día de qué? El primer día de la festividad de Matzá, de Hamatzot. El primer día habrá convocación Kadosh, Mikra Kodesh. No tengan ningún tipo de trabajo. Dice entonces el Eterno que nosotros tenemos que entender que no podemos hacer ningún tipo de trabajo de trabajo ordinario, pero eso no quita que nosotros podemos hacer muchísimas otras cosas. La raíz de la palabra mikra viene de kara, que significa llamar o proclamar. Por lo tanto, un mikra kodesh es en esencia un llamamiento santo o una proclamación. Congregarse, estamos dentro del concepto de Pesaj y Hamatzot, para que podamos ir entendiendo qué es lo que el Eterno quiere, cuándo nos debemos de congregar, en qué momento y en qué consiste. Congregarse históricamente implicaba que el pueblo era convocado mediante el sonido de trompetas o shofar para reunirse en un lugar sagrado, en el Mishkan, en el Beit Hamidash, para adorar, para escuchar la lectura de la Torah y celebrar. ¿Qué se hace entonces también en este tiempo de Mikra Kadosh? Lectura y estudio. En el judaísmo, Mikra también pasó a significar lo que es leído. De hecho, es otra forma de llamar a las escrituras. Por ende, una santa convocación es un día también dedicado a reunirse para leer y estudiar la palabra del Eterno. Esto estar unido, ese día de reposo de Mikra Kadosh, está unido con, o tiene conexión con el día de reposo, con Shabbat, con los Shabbatón. En las escrituras, como en Levítico 23 o Baikra 23, los días declarados como Mikra Kodesh van invariablemente acompañados de la instrucción de no hacer ningún tipo de trabajo secular, servil o laboral. El reposo no es un fin en sí mismo, no se trata solamente de dormir todo el día o no hacer nada, aunque obviamente es parte. Si tú en el día de reposo no duermes un poco más, y no descansas de todas las cosas, pues estás limitándote en la delicia del Shabbat. También el Shabbat es un medio que permite la convocación. Ahorita vamos a mirar. Al cesar las actividades comerciales y cotidianas, tiempo queda libre y apartado, santo, para que las personas podamos enfocarnos en lo espiritual y en la comunidad. Hoy no tenemos Mishkan ni Bet Hamidash, por tanto, nosotros tenemos que entender que la comunidad principal es la familia. Tu familia y mi familia. Muchas personas están dándole prioridad a otras personas, a otras familias, y en Shabbat dejan a sus familias solas, solas. Según Bamidbar 28:17, en el día 15 del mes habrá festividad, matzá, será comido por 7 días. Y en el 18 dice, el primer día habrá convocación, kadosh, mikra kodesh, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Esta es una de las moedín de Aliyah al Beit Hamidash, es decir, al templo. Sin embargo, desde que este no existe, ya no se puede cumplir con hacer aliyah, pero sí con reunirnos para estudiar la Torá, para disfrutar. Antes de pasar al segundo punto, Shavuot, ¿cómo respondemos entonces estas dos preguntas acerca o qué nos dice el Eterno con respecto a dónde se celebra el, el Pesaj o donde celebramos? Vamos a devolvernos acá un poco. Y dónde celebramos Hamatzot. Ambas, tanto Pesaj como Hamatzot, hoy por hoy uno tendría que decir, se celebra en casa, en casa. Pesaj es una cena, es una comida que se celebra en casa, con una misvá, con un ordenamiento, con una muy clara, y es ni siquiera se sale de casa esa noche.
no se sale de casa. ¿Por qué no se sale de casa? Porque el Eterno dice, ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa de familia, hasta la mañana. La noche en que se consume Pesaj, no se sale de casa. Pesaj es una celebración. Podría tomarse Pesaj, también es toda la semana, incluyendo los panes sin levadura. Pero la cena de Pesaj como tal, te quedas en casa. Se celebra en familia, con los que están siguiendo la Torá y aquellos que no están guardando Torá con un alimento diferente al que consagraste para Pesaj. Pero esta fiesta de Pesaj es guardar a la familia. Y si nosotros nos damos cuenta cuando lo leemos o cuando se ve algún documental o alguna película, donde habla acerca de Pesaj, vemos que las familias estaban en sus casas, y que el Eterno dice, si la familia es pequeña, solo en ese momento se puede ir con otras familias, si las familias son muy pequeñas. Pero Pesaj es un asunto de familia con aquellos que han venido guardando. Entonces, Mikra Kodesh, que es la santa convocación, está relacionado con Hamatzot. Pero ¿qué sucede? Hamatzot o la semana de panes sin levadura, está relacionado con el templo. Y si no hay templo, podríamos decir que Hamatzot también se celebra entonces en casa. Porque así como nosotros no estamos matando todos estos animales que el Eterno ha dicho, porque ya no lo podemos hacer. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque no hay templo. Ah, pero tenemos congregaciones físicas donde podemos ir y estar. Sí, claro que sí, podemos hacerlo, pero es mejor darle prioridad a la familia. Si nosotros nos congregamos con la familia, eso es una santa convocación, eso es un Mikra Kodesh. Si nosotros compartimos con nuestra familia, por lo menos el primer día y el último día, que es lo que el Eterno dice, o por lo menos celebrar, aunque sea Pesaj, con la familia, preparar a la familia para que todos estén listos, dispuestos, y todos en su corazón tengan a Yeshua con sus corazones circuncidados y los varones circuncidados, todos celebrarlos en casa. No hay templo, no hay templo. Yo sé que esto es muy controversial, especialmente cuando uno tiene el llamado pastoral, o cuando uno tiene un llamado como como moré, morín, cuando se es roín. Es muy difícil esto que uno está diciendo. ¿Por qué? Porque pues uno necesita tener como las personas en la congregación, pero tenemos que empezar a corregir estas cosas. Hay que enseñarle a los nuestros. El Eterno dice en casa, y no salgas de casa. En la noche, no. ¿Por qué? Porque el Eterno dice que Él ese día iba a acabar con todos los primogénitos. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Ah, pero eso fue para los primogénitos de Misrayim. No, eso fue para los... El Eterno dijo, no salgan de casa. ¿Cuántas personas estarán pasando por situaciones difíciles a causa de cumplir una misma tan sencilla? Tan sencilla, celebrar con los de casa, celebrar con los de casa. Y nosotros los que enseñamos tenemos la obligación de empezar a corregir todo esto. Bendito sea el nombre del Eterno. El segundo tema es Shavuot. Shavuot, bendito el Padre. Si lo que yo estoy diciendo a usted le parece muy difícil, yo le aconsejo, más que ir a preguntarle a alguien, pregúntele al Eterno y mire la palabra, lea la palabra que dice y analícelo usted misma. Bendito el Padre. Shavuot, la fiesta de las semanas, de primicias, también conocido como Pentecostés, está en Bamidbar, en Números 28, del 26 al 31. El Eterno nos habla que en el día de los primeros frutos, cuando traigan una nueva ofrenda de grano a Yohei Bajei en su festividad de Shavuot, tendrán una convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario, sino presenten una ofrenda quemada, una olá,
como aroma fragante para Yohei Bajei. Y entonces nos habla de cuántos animales, cuántos novillos, cuántos corderos, carneros, cuántos corderos. Nos habla de la ofrenda minjá, que es la de la harina, que está mezclada con el aceite de oliva, cuánto debe de ser en proporción. Nos habla de 2 cuartos por cada uno de los 7 corderos, o sea, de la cantidad, nos habla de cantidades. Nos habla, muy importante, de un macho cabrío para hacer expiación, Hataf y Asham, bendito el Eterno. Eso está totalmente todo conectado con Yeshua. Vamos a mirar entonces acerca de esto. Para comprender las ofrendas, los korbanot, señaladas en el texto, en este texto, en esta parasha, es necesario entender que en la perspectiva hebrea, la palabra korban no significa solamente sacrificio, o sea, como perder algo, sino que proviene de la raíz karav, que significa acercarse. El propósito de cada ofrenda era restaurar o profundizar el acercamiento entre el ser humano y el Creador, entre el Eterno. A continuación, pues vamos a detallar un poco más el significado, pues somero, pero profundo de cada uno de estas palabras en su contexto histórico y su eco en el contexto mesiánico. Necesitamos saber siempre qué es. La ofrenda quemada, la olá, el contexto histórico toraico, su nombre significa lo que asciende. Era una ofrenda de consagración total. Se consumía por completo en el altar y nada de ello era comido por el oferente ni por el Cohen. Representaba la entrega absoluta, el reconocimiento de la soberanía de Elohim y el deseo de agradarle con un aroma fragante que ascendía a los Shammai, el cielo. En el contexto mesiánico, se interpreta como el reflejo de la devoción y entrega total de Yeshua. Miren esto qué precioso. ¿Por qué no se hacen ese tipo de ofrendas ya? Pues escuchemos esto. Porque refleja a Yeshua su devoción y su entrega total a la voluntad del Padre. Representa su vida perfecta y sin mancha, entregada por completo, no solo para expiar, sino como un acto de amor y sumisión absoluta, como se describe en Efesios, en Efesios 5:2, que Él es ofrenda y sacrificio a Elohim Yehudahai en olor fragante. Entonces vamos entendiendo el propósito de las ofrendas y todo apunta a quién, a Yeshua HaMashiach. La otra ofrenda, la de grano, la de cereal o cereal, la minjá. En el contexto histórico toraico, era una ofrenda voluntaria que consistía en flor de harina, aceite de oliva y renombrado como tal como incienso. A menudo acompañaba a la ofrenda olá, que representaba el fruto del esfuerzo y el trabajo humano de la tierra, entregado como un regalo de gratitud al proveedor, al Eterno. Al no llevar levadura, símbolo de orgullo o corrupción, reflejaba pureza. En el contexto mesiánico, simboliza la humanidad perfecta y sin pecado, sin levadura de Yeshua. El aceite de oliva representa la unción constante del Ruach HaKodesh en su vida. El grano molido evoca sus padecimientos. Yeshua es el recordatorio de él mismo, y esta ofrenda, esta minja, es el recordatorio de que él, Yeshua, se entregó como el pan de vida puro para el sustento espiritual de toda la comunidad, de todo su pueblo. Es algo muy, muy bonito, que cuando nosotros lo estamos leyendo, de pronto como que a veces no nos damos cuenta de quién está hablando. La ofrenda por el pecado, la expiación, el hatá, la sham. En el contexto toraico, histórico toraico, era la ofrenda obligatoria. Mira, las otras eran voluntarias, obligatoria, traída como se cometía cuando se cometía una transgresión por hiero o inadvertencia. La sangre del animal, generalmente un macho cabrío, en las festividades comunitarias, se presentaba ante Elohim Yudhei Bajei para hacer capará, cobertura, expiación. El animal moría en lugar del transgresor, enseñando el alto costo de pecar, el alto costo que tiene el que nosotros transgredamos los misbot, los mandamientos de la Torá y la santidad del Eterno. En el contexto mesiánico, esto es una cosa preciosa. Es triste en el sentido de la muerte de Yeshua, pero en cuestión de redención es algo maravilloso. Él es el núcleo de la redención mesiánica. Se ve a Yeshua como el Korban Hatat definitivo, el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo en lugar de una cobertura temporal
que requería repetición anual o diaria. Su sacrificio, el de Yeshua, en la ejecución romana, en la cruz, en la estaca de ejecución, proveyó una purificación eterna y el perdón definitivo de las transgresiones para quienes nos acercamos a Él por la emuná. En Ibrin, en Hebreo 9:12 lo encontramos. Es decir, esta leyá nos habla del inmenso amor que el Eterno nos tiene. Nos habla todas estas ofrendas, ¿no? Pero ¿por qué habla de ofrendas y ofrendas y animales y cosas? ¿Qué es eso? Nos está hablando de Yeshua. Si tú eres de los que no se siente amado o amada, pues hoy tengo que decirte, siéntete muy amado. Porque que nosotros podamos decir, tenemos ese maravilloso, precioso privilegio de saber que Yeshua literal murió por el amor, de amor por ti, por mí. ¿Cómo no sentirnos amados? Si tú te sientes solo o sola o angustiada, tienes que saber, todo esto el Eterno lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. El vínculo con las festividades Pesach, Hamatzot y Shavuot, que los hemos hablado de manera somera, ya son las fiestas que pasaron, las de primavera, bueno, en fin, verano, ahora ya estamos próximos para las siguientes primaveras, perdón, las siguientes fiestas, las Moedín de otoño, por lo menos en el hemisferio norte. En el ciclo de las Moedín que venimos estudiando, estas ofrendas se multiplican de forma comunitaria. En Pesach y Hamatzot o Matzot, el cese de la levadura y la presentación del Hatat limpian la casa espiritual de Israel. En Shavuot, las primicias, la minjá, la ofrenda de grano, celebra la cosecha material, pero espiritualmente, en la perspectiva toraica, celebra la entrega de la Torá. En el Sinai, mientras que en la mesiánica conmemora la cosecha de las almas mediante la efusión, el derramamiento del Ruach HaKodesh, como lo encontramos en Maaseh HaShelichim, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Esto es algo realmente que es precioso. Aquí nos habla de todo lo que Yeshua ha hecho por nosotros y para nosotros. Todo esto tiene que ver con el Eterno, pero tiene que ver con nosotros. Y todo esto para llevarnos a las siguientes fiestas. Nosotros el 11 de septiembre al caer la tarde, un viernes por demás, inicio de Shabbat. Es también Yom Teruah. Estamos en el año gregoriano 2026. Entonces, en este año gregoriano 2026, el 11 de septiembre, al caer la tarde, es Yom Teruah Baruch Hashem, el día del toque del shofar. También es un Rosh Hodesh y también en el calendario civil en Israel es Rosh Hashanah, es también eh, la cabeza del año, principio de año. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua. Dice el Eterno en su palabra, está ahí en Bamidbar 29 del 1 al 6, en el séptimo mes, en el primer día del mes. Séptimo mes es el mes de Tisri. En el primer día del mes tendrán convocación Kadosh, Mikra Kodesh. No harán ningún tipo de trabajo ordinario. Es un día para sonar el shofar para ustedes. ¿Para quién sonamos el shofar? Para nosotros. Bendito el Eterno. Preparen una ofrenda quemada para hacer aroma fragante ante Yohei Bajei, un novillo, un carnero, 7 corderos en su primer año y sin defecto, con su ofrenda de grano que consiste de harina fina mezclada con aceite de oliva, 6 cuartos para el novillo, 4 cuartos para el carnero. Baruch Hashem. Y nos dice cuáles son entonces las proporciones para la ofrenda. Y la ofrenda tiene una libación, una libación. Sus ofrendas de libación de acuerdo a la regla para ellas. Esto será aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Yud-Hei Vav-Hei. ¿Qué nos dice entonces en Yom Teruah, conocido toraicamente como el día del clamor o del toque del chofar? Un llamado popularmente a Rosh Hashanah en el judaísmo tradicional, es decir, el primer día del año eh, civil. Es una de las festividades más solemnes y misteriosas del calendario hebreo. Detallemos un poco su significado. En el contexto histórico toraico,
en la Torá, en Baikra, en Levíticos 23, 23 al 25 y en Bamidbar, que es lo que estamos viendo en este momento, este día se describe estrictamente como un Shabbatón, un reposo completo, una Mikra Kodesh, una santa convocación y un memorial al son de trompetas de Zichron Teruah. El misterio de la fecha. Esto va a resolver un asunto de por qué el día y la hora nadie lo sabe, acerca de cuándo viene Yeshua. Dice, el misterio de la fecha es la única festividad señalada por Hashem que cae exactamente en el primer día de Rosh Chodesh, específicamente el primero de Tisri. Al depender de la luna nueva, históricamente nadie sabía el día ni la hora exacta en que comenzaba, hasta que dos testigos avistaban la primera señal de la luna en Jerusalén. Por eso se le conoce en la tradición como el día que nadie conoce. Ella fue evolucionando a Rosh Hashanah dentro del judaísmo. Tras el exilio en Babilonia, la festividad adquirió el carácter de Año Nuevo Civil y el inicio de los Yamin Noraim, los 10 días de arrebatamiento o pavor, arrepentimiento, perdón, o pavor, que culminan en Yom Kippur. En el judaísmo e historia del Beis Hamikdash es el día del juicio, Yom Hadim, donde el Creador abre los libros de la vida y de la muerte para evaluar a la humanidad, y el sonido del shofar funciona como una alarma, escucha esto, para despertar la neshama, el alma de su letargo espiritual. El significado de terúa, el sonido. La palabra terúa no es un sonido plano, implica un clamor estridente, un gemido o una alarma rota. Históricamente el shofar se tocaba en el antiguo Israel para tres propósitos principales: la coronación del rey, se anunciaba la soberanía del monarca sobre el pueblo; alarma de guerra, convocar al ejército para la batalla o advertir un peligro inminente; y llamado al arrepentimiento, a la teshuvá, un gemido que quebranta el corazón para volver al pacto. Qué importante en el contexto mesiánico y profético para la emuná, para la fe mesiánica. John Terrúa es considerado, escucha esto tan precioso, un ensayo profético de un evento futuro de escala cósmica, es decir, grande, maravilloso, que es la segunda venida de Yeshua HaMashiach y la resurrección de los creyentes. Vamos para el milenio, amados. Vamos de camino al milenio. Bendito sea el Eterno. Ahora pronto hubo a Yom Teruah, pero nosotros vamos todo en preparación para el milenio. Es un ensayo profético del evento más importante que se va a presentar en poco tiempo. Los días son terribles, sí, pero en el medio de todo eso, lo más bello, lo más importante es que vamos a escuchar a Yeshua. Él vendrá y sonará el shofar. Y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados. Natsal, Baruch Hashem. Perdóname, me voy alegrando. Es que esto no es para menos. Esto es una noticia preciosa. La coronación del rey. Si en su primera venida Yeshua pues, vino como el siervo sufriente, Mashiach ben Joseph, John Terrua profetiza su manifestación como el rey conquistador, Mashiach ben David. El toque del chofar representa la aclamación final de su realeza sobre toda la tierra y nos habla de Natsal y resurrección. Rab Shaul, el apóstol Pablo, conecta directamente este día con la escatología en Corinthian Aleph, o primero a los Corintios 15:52, al decir que los muertos resucitarán en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, el chofar gadol. Asimismo, en Primera Tesalonicenses 4:16 afirma que el Adón Yeshua descenderá desde los Shomai con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim. Esto es una preciosa noticia. También en el contexto mesiánico y profético está la metáfora de las bodas. En las bodas galileas antiguas, el novio venía a buscar a su novia por sorpresa, generalmente a medianoche, precedido por un grito y el toque de un cuerno. Por eso ahora vemos que en muchas culturas, la noche anterior
a la celebración de las bodas. El novio va por sorpresa, donde está la novia y se usa que le lleve serenatas o que haga algo, en fin, algo así de sorpresa. En el lenguaje de Yeshua, pero el día y la hora nadie sabe, era una referencia directa tanto a las bodas como al avistamiento de la luna nueva de Yom Teruah, indicando que su regreso coincidirá con el cumplimiento de este ensayo profético. Creo que esta es una de las aliyot o de más bellas, más impactantes. En resumen, mientras que históricamente para el pueblo judío, Yom Teruah es un llamado urgente al autoexamen, al arrepentimiento nacional y al reconocimiento de Elohim como juez supremo en el contexto mesiánico. Es la esperanza bienaventurada, magnánime, el anuncio glorioso de que el rey de Yeshua HaMashiach está a las puertas. El juicio de las naciones o a las naciones es inminente, pero la redención final de su pueblo está por consumarse al sonido de la última trompeta. Y vamos ya para terminar. Miramos aquí someramente Yom Kippur. No vamos a profundizar porque Yom Kippur tendremos un estudio específico del Día de la Expiación en Bamidbar, número 29 de 7 al 11. Dice el Eterno que en el mes de Tisri, que es el séptimo mes, tendremos al día 10, al día décimo de ese mes, tendremos una Mikra Kodesh, que es una convocación Kado Santa, donde nos vamos a negar a nosotros mismos, no trabajaremos, ¿no? Y nosotros vamos a ayunar. Y habla de la libación de las ofrendas, bueno, todo lo que se hacía cuando había templo. Lo tengo en este análisis para que todos lo podamos mirar. Yom Kippur, un análisis integral ahí de Bamidbar 29. En un análisis somero, el mandato es establece la base legal en Bamidbar, instrucciones para sacrificios adicionales, Musaf, en este día santísimo, en este día Kadosh. En el análisis eh, eh, profético, permítanme, yo tengo por acá algo que necesito correr. Un análisis profundo, la aflicción del alma, es un Shabbat, un Shabbatón, es un ayuno estricto, es aflicción de las almas, el ritual que purifica el Beit Hamidash, o sea, el templo, nosotros, de las impurezas acumuladas de todo nuestro pueblo. En análisis histórico, el servicio del templo, el único día en el que el Cohen Gadol entraba al Kodesh HaKadoshim, que es el lugar santísimo, donde se hacía el ritual de los dos machos cabríos cargando las iniquidades de Israel. Y en el análisis mesiánico, cumplimiento en Yeshua. Yeshua es el Cohen Gadol definitivo y el sacrificio perfecto, es la remoción eterna del pecado, no solo una cobertura temporal. Bendito sea el Abba Kadosh. En conclusión final, en la dimensión profética, Yom Teruah profetiza el regreso de Yeshua HaMashiach, de Mashiach Melech Yeshua. Yom Kippur representa el juicio final de las naciones, la purificación definitiva de la creación y la reconciliación total de Israel, Baruch Hashem, como pueblo, como nación cuando según la profecía de Zacarías 12:10 dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Es el día en que el pecado es erradicado del campamento, del pueblo, de nosotros, de manera permanente. Gracias, Sabino Malkeinu, Baru Atayu Jebajei, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bajal Banu Mikol Hamim, Benatan Lanu de Torah Tova, Baru Atayu Jebajei, no tenja Torah, Baru Atayu Jebajei, no tenja Kadosh Torah. Bendito sea el nombre del Eterno que nos ha dado su gloriosa Torah. Shalom, shalom, amados del Eterno. Shalom.